Lo que voy a hacer hoy es hablar un poco fundamentalmente, de los contenidos que tienen que ver, que hablamos la vez pasada, con la construcción de la imagen, con los elementos constitutivos o que construyen una imagen. Esos elementos son los contenidos en artes visuales, tienen que ver con la construcción de la imagen, con la composición. La vez pasada hablamos del color, y los cuadros que elegimos de selvas y de bosques están llenos de colores sobre todo en los animales, ¿no? Y en las plantas, en las flores y en los árboles. Entonces, ya hablamos un poco de color, y ustedes cuando mezclen el color se van a acordar un poco más del color al mezclarlo. La idea ahora es ir al segundo elemento, después voy a volver a tomar el tercero, que ya lo nombré, que son los modos lineales o la línea, y hoy quiero hablar de la textura. Voy a contar cosas que ustedes ya leyeron, pero a mí me parecen importantes de remarcar y recalcar, porque son conceptos algo abstractos que un nene de jardín no puede entender, pero sí puede mirar y entender desde lo que mira, ¿no? ¿Se entiende? Bien, lo primero que voy a decir es muy interesante porque tiene que ver con la construcción también literaria, y esto mucha gente no lo sabe, el tema de que los artistas de la escritura se robaron una serie de palabras que les son ajenas, que vienen de acá. Esas palabras vienen de acá, ¿no? Vienen de texto. Texto. La palabra texto quiere decir, es un sinónimo de tejido. Entonces la palabra textura viene de textil, viene de texto, que viene de tejido. Cuando nosotros hablamos de construir un escrito, o sea, un texto, lo que estamos haciendo es como una metáfora, una alegoría, un símil de lo real, que es tejer con la palabra. Nosotros entramamos la palabra, relacionamos una palabra con otra y entretejemos un texto. Se dice así, literal, ¿no? Relacionamos palabras. Esa idea está tomada de tejer. Cuando hablamos de textura, entonces hablamos de tejido, hablamos de textil, de texto. Son todas palabras que están relacionadas, como también trama y entramado, que también se usa en literatura, ¿no? Tejer, entramar. ¿Me escuchan? Porque estoy en un bar. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de trama, hablamos en las antiguas pinturas clásicas de Roma y Grecia, y luego que toman esa idea en el Renacimiento, hablamos de la representación o mímesis. Ahora voy a contar una anécdota que la otra vez no conté, que quedará grabada. Los antiguos pintores griegos hablaban de mímesis, los romanos también, o sea, de imitación de la realidad. Cuando se hacía un paisaje, cuando se hacía un mural adentro de una casa, las casas griegas y romanas de la gente pudiente tenían murales que representaban un paisaje externo. Ellos imitaban la realidad de manera que el paisaje diera la sensación de que se podía uno meter dentro del paisaje. Ahora hay un pintor hiperrealista que hace eso en las fábricas, para que la gente que trabaja encerrada se sienta menos encerrada, y pinta selvas y paisajes que están geniales. Eso lo voy a buscar y se los voy a mostrar, porque es hermoso, porque parece adentro de la fábrica que estuvieras afuera. Entonces, lo que hacían los pintores realistas, romanos y griegos de la antigüedad, era imitar lo más fielmente posible la realidad. Y en esa imitación tenía que uno dar la sensación de que podías entrar al paisaje. ¿Qué hacían generalmente los emperadores? Si el artista no lograba eso, los mataban. Ahora no pasa más, por suerte, eso. Yo todavía vivo, nadie te mata si no logras eso, y es más fácil ser pintor. Pero bueno, pasaba esto. En las cortes posteriores, en el Renacimiento, simplemente te echaban si no te salía muy bien, no te mataban. Bien,
¿De dónde viene la palabra textura? Viene de la imitación, lo más real y fielmente posible, de los tejidos. La gente pudiente, cuando todavía no existía la fotografía, que aparece en el 1905, 1906, se retrataba con un artista y nada más eran retratados los que lo podían pagar, o sea, los jefes de los ejércitos, los emperadores, los reyes, los papas, los obispos pudientes, la gente de mucho dinero. El que no tenía dinero no podía pasar a la eternidad porque no tenía un artista pago para hacerlo. Recién por el 1500, 1500 y pico, algunos artistas, sobre todo algunos pintores españoles, empezaron a retratar a la gente pobre, porque eran pocos los casos, y los retrataban. Chicas, ¿se me trabó a mí o se trabó? Y pero quiero grabar. Oh, ok. Bien. Yes, all right, Entonces, very good. all right, that's okay. Bien, entonces estaba hablando del matrimonio Arnolfini. Es un cuadro de los Van Eyck, donde, por ejemplo, con un pincel de 2 pelos, uno de los pintores pintó todos los pelitos del perrito del matrimonio. Están pintados todos los detalles de la tela y están pintados los detalles del candelabro que está arriba de la cabeza del matrimonio. La mujer parece embarazada, pero es nada más que es porque el vestido de la época salía desde arriba de la panza, ¿no? La forma. Y el perrito está pintado pelo por pelo, y después, en la parte de atrás, que yo se los voy a mandar, hay un espejo donde hay un espejo redondo, chiquitito, que tiene el tamaño más o menos un poco más grande que un dedo gordo. Los espejitos que rodean a ese espejo tienen el tamaño del cabo de la punta el cabito de un alfiler. Son de ese tamaño. En esos 2 espejitos que componen el espejo ese chiquitito, está pintado el Via Crucis. O sea, que está pintado en 12 espejitos del tamaño de la forma de un alfilercito, el Via Crucis. Como para que vean el detalle de la textura, ¿no? El hombre tiene puesto un abrigo de piel, y el abrigo de piel está imitando la textura de la piel, ¿no? De la piel del animal con que se hizo el abrigo, que deben ser varios arminios, pobres arminios. Bueno, entonces, el origen de la palabra textura viene de la imitación de los tejidos y de los ropajes de los que se retrataban. Después, en la pintura más moderna, la textura está como más libre, más condicionada a que haya zonas texturadas del cuadro donde el pintor quiera, no ya tanto como imitación, como mímesis, como imitación de la textura de los tejidos, sino ya en algunas partes del cuadro donde necesitamos que haya textura y otras partes lisas. En la mayoría de los cuadros que ustedes enviaron, de paisajes boscosos o de selva, la textura está en las hojas, en las plantas, en los troncos de los árboles y en los animales. Cuando hay animales, hay felinos, está en el pelo de los felinos, y cuando hay pájaros, en el plumaje, ¿no? Entonces, por eso el ejercicio que yo pedí es no respetar la textura del cuadro, sino poner la textura en la parte por fuera de la figura del animal, o poner la textura adentro del animal. Eso yo ya lo expliqué, queda acá grabado, pero la idea es cambiar el espacio de la textura para que la algo que habitualmente no digo que no es, digamos, aconsejable hacer con los nenes de jardín, que es copiar una obra. Pero ustedes no son nenes de jardín, ustedes son adultas. Entonces, ustedes sí pueden copiar una obra en función de un aprendizaje, que este aprendizaje va a ser mirar la textura y cambiar la textura del lugar. ¿Se entiende? Vamos a hacer textura en algunas partes y en otras no. Vamos a hacer zonas lisas donde no las hay en el cuadro original. Por eso lo que les pido, para que sea más fácil, porque son cuadros muy complejos, es que elijan un animal solo,
fragmento del cuadro. ¿Mm? ¿Como para qué? Para mirar las texturas, porque si es mucho más fácil observarla después con los nenes, porque para un nene la palabra textura es como muy abstracta. Entonces nosotros necesitamos mirar eso. Un nene que mira cuadros donde hay textura, después empieza a imitar con el pincel cómo hacerla, ¿no? Yo veo en los nenes de los jardines nuestros, municipales, que a veces te hacen así, voy a hacer así con el pincel. Y te muestran cómo sería una textura con pincelada o sería una pincelada más larga hecha con el pincel. Agrego una sola cosa, quizá después la grabación no va a ser la entera, pero es una parte importante. Hay dos tipos de texturas, teóricamente hablando. Una es la textura visual y la otra se llama táctilo-visual. Algunos lo enseñan mal, porque toda textura es visual y algunas texturas que son táctiles también son visuales, porque la textura táctil también es visual. Por eso yo las divido en texturas visuales y texturas táctilo-visuales. Cuando por ejemplo, el cuadrillé de un guardapolvo de maestra jardinera es una textura que es solo visual, porque no tiene una textura real en un entramado que se puede tocar, sino que la sensación de textura la da el entramado visual. O sea, no está tejido, es una tela lisa o casi lisa que lo que tiene es dibujado un entramado. Por eso esa sería una textura visual. Y una textura táctilo-visual sería lo que yo mostré, por ejemplo, la textura de esta bufanda, donde hay un tejido que se ve y se puede tocar. Una persona ciega podría tocar el entramado de mi bufanda porque se siente y diría, ¿qué estoy leyendo? No entiendo nada. Es un chiste malo. Entonces, hay una textura táctilo-visual y una textura visual. Por ejemplo, la corteza de un árbol que está imitada en muchos de los cuadros que ustedes eligieron, es una textura táctilo-visual. Si uno sacara con un crayón y un papel la copia de la textura real de un árbol, lo que hace es copiar la corteza y transformar la textura táctilo-visual en una textura solo visual, ¿no? Al hacer un frottage o hacer una copia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien, por lo menos hagan así, para ver si me entendieron. Bueno, entonces, nombramos dos de los elementos que construyen la imagen, la composición. Uno es el color y el otro es lo que hablamos hoy, que sería la textura. La palabra textura está relacionada a lo textil, entonces también está relacionada con la palabra trama o entramado, que son dos palabras también que son muy de las artes visuales, la trama o el entramado. Otro día vamos a hablar de ello, ahora no. Puedo decir porque está lloviendo, pero no tiene ningún sentido, porque no tiene nada que ver. Pero bueno, nada más que para no agotarlas con una parte teórica que a veces se vuelve pesada, pero que es importante que el docente, que en su formación, a veces la formación en arte fue paupérrima, que tipo culto, estoy diciendo una palabra difícil, o malísima, para decirlo con una palabra fácil, hay que completarla en la acción, cuando uno ya es docente. Por suerte, tengo trabajo gracias a eso, porque mucha gente no lee, entonces yo tengo trabajo. Hay un diccionario, y está en PDF, que se llama Léxico Técnico de las Artes Visuales. Ese léxico técnico de las artes visuales, que es de Eudeva, lo escribió un profesor mío de Bellas Artes que, lo estoy grabando, bueno, ya falleció. Era un chanta, pero era muy bueno en la parte teórica. Entonces el diccionario de él es muy bueno y está en PDF en internet.
Léxico técnico de las artes visuales. Es un diccionario. Si ustedes también buscan diccionario de artes visuales o de artes plásticas, les va a salir algún diccionario que son todos bastante buenos. Y hay algunos en PDF. ¿Para qué? Para que si alguien quiere leer un poco más, no es obligación, pero un día así de lluvia podría ser, digo, bueno, voy a buscar qué dice un diccionario de arte sobre la palabra trama, o voy a buscar qué dice sobre la palabra línea, o qué dice sobre el color, ¿no? Como para saber un poco más. Hay un libro que ustedes pueden conseguir, que yo regalé varios, de AZ Editores, que es un libro para 9º año, de lo que cuando era la primaria, que fue un fracaso, sí, señor Solar, fue un fracaso, 7º, 8º y 9º no funcionó, y entonces varios de los profesores y capacitadores de arte hicieron un libro para 9º, que era buenísimo, y al año que lo sacan, no hay más 9º, porque vuelven a un sistema parecido al anterior, donde hay de primero a 6º año de secundaria, y en las librerías por, ahora lo vi el otro día, 60 pesos. Es de AZ Editor, es muy bueno, y también hay uno de Puerto de Palos, que lo escribieron todas mis colegas con las que yo me formé y a las que quiero mucho, como Mariana Sprapkin, Emma Brand, Patricia Berdichevsky, Laura Bianchi. Ese libro es prácticamente un diccionario de arte, porque también hay algunos capítulos sobre color, hay algunos capítulos